Muy buenos días y sean todos bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre un texto de una autora llamada Estela Ocampo que se llama La máscara de Apolo. Me interesa hablar sobre esta autora porque ella define claramente los tipos de estética que existen dentro del constructo de la historia del arte como tal. Ella define, digamos, dos panoramas que son más o menos bipartitos, que se encuentran en dos ramas del conocimiento. Unas son las prácticas estéticas autónomas y las otras son las prácticas estéticas imbricadas. ¿Qué es eso de las prácticas estéticas? Bueno, luego de que existiera conciencia plena de que el arte se movía dentro de una idea estética, luego de que Baumgarten propusiera ese concepto de estética como el placer de percibir lo bello a través del arte, pues con la relativización de la belleza de Immanuel Kant y con el paso apresurado sí, con el paso apresurado de esas prácticas artísticas hacia un nuevo régimen ya no mimético sino más bien estético, eh, podemos decir que las prácticas artísticas transformaron sus maneras de hacer y con ello también pues las visualidades, las distintas maneras de entenderlas. Voy a hablar, por ejemplo, de que en el pasado existen varios asuntos que son de vital trascendencia, como por ejemplo el asunto de la creación de la cámara fotográfica. Los artistas en los años de 1830 y hacia abajo eran creadores que basaban digamos, utilizaban su talento para poder copiar la realidad, para vender fotografías reales, o sea, para vender obras de arte que tuvieran que ver con la realeza, en donde se copiaba con óleo o con distintas técnicas a una familia, y pues ese era el retrato de familia, y era un retrato que era bastante costoso y pues ayudaba a que los artistas pudieran sobrevivir con eso. Inclusive también nace la idea del paisaje, la idea del bodegón, todo eso nace en la Holanda del siglo XVI, como lo estuvimos viendo. Y gracias a ese nacimiento de todas esas corrientes artísticas, pues existía plenamente un mercado desarrollado del arte. Pues nace también la galería después de que nace todo lo que es el, la estética, la crítica y la historia, pues era necesario pues un espacio en donde se colocaran las obras y esas obras pudieran ser visualizadas. Yo creo que de los primeros museos y galerías de los que tenemos conciencia en la actualidad, pues es el Museo del Prado, el museo muy famoso de Madrid, que poco a poco fue recopilando las obras que fueron quedando de familias reales, esas obras napoleónicas que se quedaban digamos, en las distintas casas, pues fueron recolectadas y fueron llevadas a un mismo sitio con el fin de que las personas del común pudieran verlas y entenderlas. Obviamente existía como un proceso de selección que hacía el crítico de arte para que esa obra pudiera entrar dentro de ese espacio y que en definitiva terminó el crítico volviéndose el curador porque es el que organiza las obras y el que digamos, las coloca dependiendo del espacio necesario que tengan, dependiendo de la relación que tienen unas obras con otras, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eh, a todo esto, a todo este desarrollo que yo he venido hablándoles a lo largo de todas estas clases, Estela Ocampo le llama prácticas estéticas autónomas. ¿Por qué autónomas? Porque ya existe plenamente una autonomía del artista, ya también hay una autonomía del mercado, ya también hay una autonomía de las instituciones que se definen como una organización que crea una sinergia para poder exponer y mostrar el arte en el mundo. En el pasado eso no existía, nosotros no teníamos una autonomía plena porque dependíamos era del grupo. Es como una mirada antropológica la que nosotros tenemos que hacer hacia el pasado para poder entender cómo nace el arte y cómo ese arte en Occidente pues se cimenta hacia una práctica económica que le da trabajo a muchas personas. Para Ocampo un ejemplo que podría ilustrarnos un poco sobre estos fenómenos estéticos sería la máscara africana.
Sus propiedades formales nos condicionan a hacer un análisis general del color y el tallado de madera, algo que preiconográficamente nos da una idea vaga de la coyuntura real de la obra, ya que cometemos el error de verla a través de los ojos occidentales en contraposición a la verdadera naturaleza del objeto. La razón de ser de esta obra más allá. Compete una larga tradición ritual en donde a través de la poiesis se representa una visión totalizadora de mundo que liga a la religión, el arte y la ciencia como un mismo elemento indisoluble, y por medio de la fiesta sintetiza todas las formas expresivas. Bueno, aquí tenemos una diferencia entre dos obras. Esta es una obra de Pablo Picasso, la que está al lado izquierdo, y la otra es una máscara africana. Picasso copia en muchas ocasiones las máscaras africanas porque le interesa entender esas manifestaciones culturales y ritualistas y expresarlas a través de su obra. Quiero que analicemos un asunto. De lo uno a lo otro hay una diferencia sustancial. Explico. La máscara africana tiene una función meramente ritualista. Es una función de grupo, depende de un día y de una hora específica. Se utiliza con un fin. ¿Cuál es el fin de la máscara africana? De pronto un ritual para la lluvia, porque hay sequía, o un ritual para el cultivo. Y la máscara no funciona por sí sola, la máscara funciona pues con unos trajes, funciona con una serie de personas que la usan, que tienen que estar mentalmente predispuestos, que tienen que dejar que el alma o sea, que el espíritu de los dioses pues llegue a su alma. Tiene que haber una ambientación musical, una cantidad de cosas importantes, pero después de que se da esta, llamémoslo así, esta autonomía del arte en Occidente, pues todo comenzamos a verlo pues con la mirada del arte, como si esta máscara simplemente fuera una talla de madera que puede colocarse sobre la pared y que puede ser vista y entendida así. No le damos pues la importancia que tiene ese asunto que es una práctica estética imbricada. La palabra imbricado viene de la superposición de tejas. Por eso Stella Campo utiliza el concepto práctica estética imbricada para hablar de todas aquellas prácticas humanas que tienen que ver con el grupo, con la tribu, con el rito, etcétera, etcétera, etcétera. Las prácticas estéticas autónomas, como tenemos ahí la imagen de Pablo Picasso, ya tienen que ver con otro asunto completamente distinto. Ya hay una autonomía, ya hay una venta de la obra, ya hay una galería o un museo que la expone, ya hay un curador o hay un crítico que analiza la obra y la legitima a través de un texto, y que ese texto también va a permitir la creación de un catálogo. Se va a hacer se le va a colocar precio a la obra y la obra va a ser vendida. Entonces ya son como dos sistemas distintos que hizo Campo, pues uno ha afectado al otro porque esas prácticas estéticas autónomas han hecho que nosotros veamos las estéticas imbricadas como si fueran autónomas. Estos elementos arraigados al folclore han sido engramados en un todo indisoluble unitario, en donde la forma y el contenido están unidos por lazos de comunidad, y las necesidades del grupo priman por encima de las del individuo. Este tipo de prácticas estéticas de ahora en adelante, según palabras de Ocampo, llamaremos imbricadas. Poseen unas características históricas y sociales propias. Su funcionamiento está en directa relación con el ritmo ceremonial, por lo que el gusto estético que se transmite en la obra es de poca relevancia en comparación con la necesidad de transmitir la expresividad de la ceremonia. No obstante, Occidente y la revolución del arte moderno se han encargado de absorber este tipo de prácticas para ser vistas dentro de un espacio expositivo diferente al medio social de donde nacen. Este tipo de purificación de la forma desliga la cosmovisión engramada en el objeto y lo condiciona a ser visto bajo otro tipo de sensibilidad, en donde la acción ceremonial del objeto cede a las necesidades del régimen de visibilidad de la época. Quiero que veamos unos videos para que entiendan ese ritual al que estoy haciendo alusión. Entonces vamos aquí a YouTube.
Gathered for a ceremony gathered to for a bring good ceremony to fortune. bring good fortune. Coming out of the bush in Coming the out of the ancestral bush, the spirit, ancestral the spirit. mask contains the The snake mask spirit, contains the bringer snake of spirit, fertility. bringer of fertility. Estas son máscaras pesadísimas, puede pesar cada Mask máscara 30 weighs kilos. 25 pounds or 11 more. kilos, dice, 11 kilos o más. An ancestral bird An spirit, ancestral bringer bird of spirit, abundance. bringer of abundance. Beak hooked into the The mouth beak hooked represents into the mouth secrets and the represents wisdom of secrets the and the wisdom of ancestors. the ancestors. Non, pas tout à l'heure. Non, pas tout à l'heure. Et puis tu me dis pas, et puis tu m'invites, mon frère. Je t'invite, mon frère. The geometrical patterns on the Geometrical masks patterns are on not the just masks are not decoration. just decoration. Initiates can read them as a Initiates can read symbolic them as a language. symbolic The language. symbols convey The moral symbols lessons convey moral in the lessons history of the in the group. history of the group. Griot Sarah. Griot Sarah. They are not only They are musicians, not only but musicians, but care. Bueno, como verán, es toda una tradición bastante interesante. Las máscaras pues eran usadas para un ritual, para la lluvia. Toda la comunidad está dispuesta, toda la comunidad tiene pues una parte de importancia dentro de este trabajo. Están los músicos, están las personas que se disfrazan de los dioses, los que bailan, los que cargan las máscaras, están los que hacen la comida. Cada uno de ellos pues funciona como un todo indisoluble, eh, distinto al artista académico, que es una sola persona y esa sola persona es pues la que muestra la obra. Vamos a ver ahora un video de qué es lo que hacen con esas máscaras. El Museo Rafael Coronel alberga una colección de más de 11.000 máscaras mexicanas, aunque en exposición solo están 2.300. Cada año recibe alrededor de 48.000 visitantes y se encuentra a unas cuadras del Centro Histórico de Zacatecas. Mejor conocido como el Museo de las Máscaras, este recinto fue creado como un homenaje en vida al artista plástico zacatecano Rafael Coronel, quien donó la amplia colección representante de las fiestas populares pagano-religiosas del país. Estas están elaboradas de madera, piel de animal, colas de caballo y diversos materiales tradicionales. Simbolizan danzas como la de los viejitos, la de los catrines, la del venado, la de pascolas y de los tastuanes. Al acervo cultural que significa la exhibición, se suma la belleza del inmueble que alberga al museo. Se trata de un exconvento franciscano del cual partieron los frailes al norte de México y sur de Estados Unidos para la evangelización. Este recinto también cuenta con documentos históricos, como las actas del nombramiento como ciudad y escudo de armas de Zacatecas, joyas prehispánicas de Mesoamérica y títeres con más de un siglo de antigüedad, las cuales pertenecen a la compañía Rosetta Arango. Otra de las salas está dedicada a Ruth Rivera, una de las primeras arquitectas de esta nación. Definitivamente este es un sitio obligado a visitar por su arquitectura y majestuosidad, pero sobre todo porque guarda parte importante. Bueno, claramente el uso de estas máscaras pierde fuerza cuando se colocan dentro de un espacio expositivo solamente para ser apreciadas, seguramente con un texto al lado explicativo que no llega a dar cuenta de la importancia de ese elemento.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues aquí es como si nosotros hubiéramos tomado esas prácticas estéticas imbricadas y las hubiéramos llevado a su mínima expresión para poder sí, autonomizarlas. Valga la redundancia que hemos estado hablando de este asunto. La labor del historiador del arte es inmiscuirse no solo en la generalidad de la obra ni en sus aspectos formales, sino en su contexto, con el fin de entender no solo las razones, sino también el patrón secuencial de sucesos, las discontinuidades, los aportes y fallos cometidos en la historia y también la idea de progreso de la época, que para nuestra época actual se define como la objetivación de las prácticas culturales. Veamos qué es lo que pasa cuando nace la labor del curador de arte. Yo voy a mostrarles un video de Jaime Cerón donde explica qué es la curaduría. Esta explicación de curaduría responde al asunto del arte, pero también puede ser aplicada a la museografía de piezas antropológicas o cerámicas. Veamos bien qué es lo que él trata de decirnos. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de intentar encontrar un sentido curatorial a los objetos en la mesa. Lo que yo veo en la mesa es como un universo de muchos universos. Básicamente lo que la curaduría plantea siempre como punto de partida es el encuentro con una situación heterogénea. Por lo tanto, la curaduría en general parece que tiene como parámetro de operación encuentro con una situación heterogénea. Esa heterogeneidad se aplica para todo el asunto de las máscaras africanas. Si ustedes se dan cuenta, cada una es diferente. Pero la curaduría lo que trata de hacer es homogeneizar ese asunto, es como organizarlo a través de distintas visualidades. Entonces, cuando un curador se inmiscuye en estos procesos, aunque ciertamente ellos hacen una investigación del espacio y de todo lo que está pasando, pues nunca van a tener la mirada precisa de aquella persona que ha vivido toda su vida esas tradiciones y que comprende realmente cómo se debería construir ese espacio expositivo. Para los nuevos pensamientos en la actualidad sobre la curaduría, se ha pensado en que estas personas pues, que están dentro de las comunidades, que son las encargadas de mostrar estos objetos, sean también los curadores, pero la labor del curador también se define como a partir de el conocimiento de un experto. El curador es como una especie de crítico que tiene también la potestad de organizar la obra dentro de un espacio. Entonces, eso ha frenado mucho los procesos porque las personas que se encuentran en las comunidades, que son realmente las que deberían de estar ahí, pues no tienen el conocimiento artístico y por lo tanto pues no podrían lograr este asunto. Tener que plantear un sistema de descripción en donde se puede articular el sentido y en donde no se puede articular. Se supone que la vida humana en un momento dado tuvo precedente en la vida inorgánica. Importante, un sistema de exclusión, no es un sistema de inclusión. O sea, en vez de incluir cosas, lo que hacen es sacar otras. Si el curador le dice a uno, por ejemplo, vamos a hacer una exposición que tenga que ver con la festividad de Cartagena. Todo aquello que no esté dentro de ese asunto de la festividad va para afuera. Todo aquello que no esté dentro de lo cartagenero va para afuera. Todo aquello que no esté dentro del orden de lo que le interesa al curador va para afuera. Hasta que esas exclusiones pues permitan tener una obra que tenga un hilo conductor y que sea de los intereses de ese curador. Lo que procesa transformar los seres humanos básicamente es que alguna vez fuimos. En ese sentido me parece que tiene muchísima relación poner el pasado en relación con el presente, en esa transformación cosas que parecen piedras, pero son vivas, aparentemente son muertas. La curaduría que yo hice en la Cámara este año tiene que ver con eso. Esta puede ser el centro de la exposición porque nada más recuerda uno la conexión entre la vida y la muerte, el deseo de la gente. No se puede prohibir porque la gente desea morir. Entonces, las gafas pueden ser parte de este escenario.
Las plumas son como las piedras, son eternas aparentemente. El candado va con la llave. Uno puede relacionar esto con el azar. Y eso tiene que ver mucho con la evolución. Por acá. Digamos que el termómetro es importante, como ya que también recuerda la temperatura, que para muchos artistas es como una evidencia de la vitalidad. Como cuando uno calienta algo que está frío, parece que lo hace vivir. No sé si quiero meter el capital en esa historia. Suficientemente trágica ya de por sí. Vamos a mirar qué palabras podemos jugar con el azar. Dice él en francés. Una perspectiva de género. Y ahora que estoy viendo, parece más relacionable esta imagen que parece en la misma escena un animal y un ser humano. Recuerda por qué somos tan arrogantes con nuestra verticalidad. Y tal vez sí, el cepillo de dientes y la máquina de afeitar. Tendría que decir cuál representa más esta capacidad de renovación entre la vida y la muerte. Tal vez esta puede ser más efectiva. Y tal vez aquí dejaría. Se llamaría entropía. Bueno, de esa manera es como se organiza una exposición artística. Imagínense que todos esos objetos son obras de arte y la labor del curador pues es organizar eso. El arte griego, que consideró el desarrollo de las artes en función de la mímesis de la naturaleza, no se desliga de la estética imbricada, y aunque él se inicia un camino hacia la estética autónoma de la que habla Ocampo, aún estamos frente a una religión de las artes que liga a la comunidad en torno a las prácticas ceremoniales. Es decir, esta obra que tenemos aquí, pues, que se llama El Apolo de Belvedere, es una de las pocas esculturas griegas de las cuales todavía tenemos noción. El resto son copias romanas. Este Apolo tiene algo interesante. Cuando un artista creaba una obra en la Grecia antigua, pues no estaba creando una obra de arte, estaba creando al dios. Eso significa que todavía existía esa relación entre la ciencia, el arte y la religión, porque las personas, como dice la palabra religión, religare, o sea, volver a unir. Ellas iban a la escultura a unirse, como lo hace la iglesia, para rezar al dios, porque el dios era la escultura. Entonces todavía estamos ahí hablando de prácticas estéticas imbricadas, no hay una autonomía artística porque la noción de artista no existe. Realmente lo que existe es el creador, el poietique o el poeta, que crea la obra, y esa obra es el dios. En las primitivas fiestas en honor a Dionisios, el dios de la flor y de la vendimia, los coros celebraban sus alabanzas con cantos apasionados y violentos o panegíricos. Para acentuar la semejanza a un macho cabrío, los miembros del coro se disfrazaban de sátiros con patas de chivo. Por desgracia, los investigadores no tienen ninguna huella precisa de tales fiestas o liturgias. Esta obra creo que es de Rubens, si no estoy mal, sí, creo que es de Rubens. Y es Dionisios, el dios de la vendimia. Como se dan cuenta, hay varios sátiros alrededor. Hay como unos niños allá abajo con las uvas. La vendimia es pues el cultivo de la uva. Están tocando, están bebiendo, están felices y están pecando. Cuando en la Grecia antigua se quería hacer honor a Dionisios, al dios Dionisios, pues se hacía eso, se hacían inclusive orgías, eran por fuera de la ciudad. Por eso hay dos conceptos que son claves, que es el concepto de lo apolíneo y lo dionisiaco. Lo apolíneo es lo que se parecía a Apolo, o sea, aquello que se relacionaba claramente con el orden, con la estructura del mundo, con las cosas bien hechas. Y lo dionisiaco era lo que se parecía a Dionisios, la borrachera, lo que es el pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Sin contar de que Apolo también era bastante pecador. Se relacionaba políticamente en la antigua Grecia, pues Apolo con algo bueno y a Dionisios con algo malo. Como hablar de Dios y el diablo, pues sin tener que ir tan a los extremos, porque Dionisios tampoco es que fuera el diablo. Lo cierto es que la función del arte clásico respondía a preocupaciones rituales y ceremoniales, al igual que sus épocas predecesoras, y continuará así hasta el inicio del Renacimiento, en donde verdaderamente el arte toma autonomía propia. La estética autónoma, la contracara de la moneda de la que habla Ocampo, se presenta pues como la respuesta del artista a la necesidad de la época en la que vivía. En este caso, el arte medieval no pudo ser visto desde otra perspectiva. No pudo ser visto desde esta perspectiva autónoma,
ya que el régimen de visibilidad de la época se adapta a una visión de mundo teocéntrica, en donde el artista es un artesano especializado y la obra no es todavía la expresión de una personalidad autónoma claramente distinguible. Existe por lo tanto una relación íntima entre la palabra de Dios y su representación divina en el lienzo, de tal manera que el individuo se jacta de seguir sistemáticamente las reglas de la iglesia y no las suyas propias. Entonces aquí todavía estamos pues con una práctica estética imbricada, hay una relación plena en lo que es el arte y lo religioso, inclusive lo científico, porque todavía el artista pues se basa como en esas recetas científicas para crear los colores, etcétera. Y ya cuando llegamos aquí al Giotto, ya estamos en inicios del Renacimiento, del Trecento. Entonces ya comenzamos a ver, fíjense, una diferencia clara entre esto y esto. Esto ya aspira a ser un poco más realista, a conectarse con la imagen de lo real. Aquí tenemos una obra que se llama La Fornarina, de Rafael Sanzio, excelente retratista. Entonces dice, autonomía del arte en función del mercado. Es por ello que la relevancia del Renacimiento con R mayúscula, ustedes disculpen, y el resurgir de las formas clásicas se distingue del pasado en su estatus autónomo. Ahora el artista no solo crea las reglas, sino que decide qué representar, a quién vendérselo y de qué manera hacerlo. En este momento el arte será considerado una práctica privilegiada por encima del resto de las actividades productivas del hombre. Renacimiento es en donde se legitima la marca propia. El sello característico que imprime una obra en su pincelada, y artistas como Da Vinci y Miguel Ángel encuentran maneras de adaptar su lenguaje propio a las necesidades del público. Es en el Renacimiento en donde verdaderamente podemos hablar de prácticas estéticas autónomas, ya que en este punto de la historia, la religión se vuelve de cierta manera el pretexto para el quehacer artístico. Y sin restar la importancia a la preocupación del creador frente a la temática de la obra, forma y el contenido se disgregan paulatinamente. Nace el mercado del arte así como los que venden y en consecuencia permite que la obra de arte pase a ser parte de la economía del mercado. Ya pues aquí nos saltamos unos cuantos siglos, estamos en el año de 1915 con el manifiesto suprematista de Kazimir Malevich. Se dan cuenta que hay una disgregación entre la forma y el contenido porque ya aquí el artista le está dando mucho más interés a la forma. El contenido, ¿dónde vemos el contenido de la obra? Si esto es el suprematismo, el contenido lo veríamos en el arte conceptual, a través de la idea. Hay una concretización de esas manifestaciones artísticas que se disgregan, que por un lado tratan de indagar sobre lo que son las formas a través de la abstracción y la síntesis del color, y por otro lado la búsqueda de una idea clara, filosófica, que propusiera entender el arte desde su mínimo contenido. Aquí por ejemplo tenemos una obra que se llama La fe mueve montaña de Francis Alice. Vamos a ver un pequeño segmento de la obra porque es bastante larga. Bueno, paremos ahí, les voy a explicar en qué consiste para no adelantar el video, pues el video ustedes lo pueden buscar, están en YouTube. Pero La fe mueve montañas consiste literalmente en una acción artística que propone a todas las personas de una comunidad intentar palear, o sea, utilizar una pala para mover una montaña de un lado al otro. Vamos a verlo acá. Toda esa gente va a intentar mover la montaña, la duna que tienen al frente. El día anterior me pareció muy grande. Fuimos a probar las palas. Porque éramos 10 personas las que estábamos ahí. Pero cuando llegué y la fila de 350, 400 personas que estaban ahí, ya la duna se hizo más pequeña en realidad. Bueno, esta es una obra de arte contemporáneo, esto es una obra de Francis Alice que nos permite conectar a otro régimen de visibilidad. Si bien empezamos la clase hablando de régimen mimético, que es la copia y reconfiguración de la naturaleza, después pasamos al régimen estético, que es el análisis de la sensibilidad de grupo y cómo ese placer sensible puede ser entendido a través de la belleza, la relativización de la misma. Ya con Francis Alice estaríamos en un régimen cultural, en donde al arte le preocupa la cultura,
y cómo esa cultura se expresa a través de sus propias manifestaciones. Otro artista, por ejemplo, Ricky Tiribanilla, se encarga de cocinar para las personas. A él le interesa una práctica llamada práctica de arte relacional. La práctica de arte relacional busca que exista un diálogo entre el espectador, la obra y el artista para poder entender los distintos procesos culturales que se están dando dentro de esa geografía. Y tenemos también esta obra de Bruca Alfaro, vamos a verla, para que entiendan también ese paso al régimen cultural, que es lo que a mí me interesa, que ustedes conozcan. Bueno, este video también lo pueden conseguir, se llama Buscando en YouTube. El video consiste pues en una mujer presa que se viste a la manera de Jesucristo y que comienza a hablar sobre las cosas que ella hizo antes de que la metieran presa. Hay una distorsión del audio precisamente para que se entienda ese hablar como si fuera el árabe antiguo, el arameo antiguo, y haya pues esa relación de religión-arte. Por último tengo esta obra, que es una obra de José Alejandro Restrepo, que se llama El Paso al Quindío, que nos muestra también pues esa búsqueda de archivos. Estas son imágenes fotográficas del pasado y los otros son dibujos que él ha hecho sobre una práctica común en el Quindío que se llaman los silleros. Los silleros eran personas que llevaban a cuestas a los españoles de un lado al otro para que no pasaran por la selva, y que en el pasado pues eso se hacía así y hoy en la actualidad todavía la gente lo está haciendo. Entonces los artistas están buscando en la cultura entender el mundo. Bueno, por el día de hoy la clase termina. Les pido por favor, voy a tomar una nota participativa, voy a dejar en el proyecto un foro abierto con 2 preguntas. Me gustaría que todos participaran y respondieran a esas preguntas. Aquella persona que no pueda participar en el proyecto por X o Y razón, le pido por favor que me escriba al celular para yo saber. Pero por lo pronto eso va a ser una nota. Que no pueda participar, pues participa por WhatsApp, que no es lo ideal porque después me llenan el celular de mensajes. Traten de hacerlo todo en el proyecto pero una vez puedan entrar al proyecto respondan esas 2 preguntas, que eso es lo que voy a pedir el día de hoy. Y para el día de hoy también tenemos pendiente lo de la crítica de la obra de arte de ustedes. Voy a darles un poco más de tiempo, solamente me han enviado una, entonces les pido por favor para después de Semana Santa me la entregan puntualitos, porque sé que tienen muchos otros trabajos que hacer. Bueno, muchas gracias por todo. Por favor comenten en la parte de abajo del video para poder tomarles asistencia, y cualquier duda que tengan me la escriben ahí mismo en YouTube. Suscríbanse los que no están suscritos y denle like.